Hola a todas y todos. Vamos a tener ahora la videoclase sobre la tasación de la pena. Una vez que hemos determinado la responsabilidad penal de una o de varias personas, es decir, por qué delitos deben responder penalmente, vamos a entrar ahora, esto es algo que hace el juez, pero que por supuesto en cualquiera de los roles en que nos encontremos, bien sea como acusación o como defensa, debemos tener muy claro ese resultado al que se va a llegar para verificar que el juez lo haga bien y también para ser conscientes de las consecuencias penales. Vamos a llegar entonces a tasar la pena, es decir, determinar de manera específica, precisa, a cuánto se va a condenar a la persona, cuál va a ser su pena y en qué cantidad o en qué medida. Eh, esto, este tema lo vamos a ver en distintos videos. En este primer video vamos a ver una introducción, vamos a hablar de las clases de pena y los criterios generales. Luego vamos a ver el paso a paso para tasar la pena, ¿sí? Paso a paso qué se debe hacer en términos generales. Luego va a haber un tercer video con un ejemplo, el ejemplo que se había anunciado, que se había trabajado ya en clase, pero esta vez solo para tasar pena. Y finalmente entonces vamos a contar con una invitada para un video final que se subirá la próxima semana, en donde miraremos una posibilidad que es la de tasar pena por debajo del mínimo legal. Entonces, empezando con esta introducción al tema, es importante, siempre en el derecho penal eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero mucho más ya cuando nos vamos a centrar a hablar de lo que da el nombre derecho penal y lo que es realmente el núcleo de todo lo que venimos estudiando. Venimos estudiando todo esto y la consecuencia final es la imposición de una pena a una persona, generalmente en este momento de la historia, una pena de prisión, una pena privativa de la libertad. Y si bien este tema es más abordado en política criminal y en otros acercamientos que ya hemos tenido, es importante que tengamos en cuenta que la pena de prisión, si bien teóricamente, legalmente, lo que busca limitar es la libertad de locomoción, en la vida real la pena de prisión priva muchísimos más derechos. Esto lo vamos a ver un poco más en el último video. Y es que ustedes deben tener en cuenta que nuestras prisiones no ofrecen condiciones de vida digna, por ende también la pena de prisión en términos reales afecta a la salud, muchas veces la vida. Hay niveles altísimos de violencia al interior de todas las prisiones colombianas, como ustedes ya saben. La dignidad, por supuesto, cuando se tiene que vivir la privación de la libertad en condiciones de indignidad por el hacinamiento, pero no solo por eso, sino por el mismo funcionamiento del sistema penitenciario. Y también, por supuesto, reduce otros derechos. La libertad de expresión, si bien constitucionalmente no debería limitarse, se ve reducida o limitada completamente en algunos casos. La libertad para amar, por supuesto, se ve también limitada, sino contradicha totalmente en la práctica penal. Así que muchísimos derechos fundamentales. Sobre esto es importante que ustedes cuando quieran profundizar sobre el tema averigüen. Hay varias sentencias donde se habla de qué derechos se pueden limitar, qué derechos se tienen que conservar totalmente. Esto es muy claro a nivel constitucional, pero en la vida real la vulneración de derechos es muy extensa, ¿sí? En esto remito también a las distintas sentencias del estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas, que es muy importante que todo abogado y abogada conozca, sobre todo si se va a dedicar a temas penales, pero también si no lo va a hacer. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de estudiar este tema. Vamos a ver que la tasación de pena tiene unos criterios técnicos sencillos pero bastante precisos, pero también tiene un margen de arbitrariedad, es decir, un margen de movilidad fuerte, y también hay que estar muy pendiente de la aplicación allí de los principios penales que vamos a ver. Y tengan en cuenta, un día más, un día menos en prisión o una cantidad de multa mayor o menor hace una gran diferencia para las personas, ¿sí? No es como, así como para ustedes y para mí no es lo mismo un día en el que estamos de vacaciones en la playa, es decir, una semana que pasa rápido. No es lo mismo cuando estamos trabajando y no es lo mismo cuando estamos en un encierro como el que vivimos ahora en casa, mucho menos, no tiene punto de comparación, es lo mismo una semana, un mes, un día más o menos en una prisión y más si es en una prisión con las condiciones que se vive en Colombia. Así que tengan muy en cuenta esto, por favor. Todo el tema penal termina en algo muy triste y que ojalá algún día logremos eliminar, que es la privación de la libertad de las personas.
y en algunos casos también la privación de otros derechos y las multas. Entonces vamos a empezar por allí. Tengan sus códigos, aquí estoy cogiendo el mío. Es importante que ustedes vean los artículos 34 y siguientes del Código Penal. Allí está regulado todo el tema que vamos a ver. En principio, hay dos penas en el derecho penal colombiano que tienen carácter principal: la pena de prisión, la privativa de la libertad, y la pena de multa. Sin embargo, muchos delitos, cuando ustedes miran la parte especial del código, van a ver que consagran tanto la prisión como la multa. Es decir, allí la prisión es la pena principal, la multa es una pena que acompaña, pero también algunos delitos establecen solo la pena de multa. Y están finalmente las penas sustitutivas. En Colombia tenemos dos penas sustitutivas, es decir, que pueden sustituir a las principales. La pena que sustituye a la prisión es la prisión domiciliaria, y la pena que sustituye a la multa es el arresto de fin de semana, que se puede extender a un arresto más prolongado. Entonces, recordemos, dos penas principales: prisión y multa. A veces van acompañadas, a veces es solo prisión, a veces solo multa, dependiendo de cada artículo del código. Y se pueden reemplazar la prisión por prisión domiciliaria, en algunos casos, obviamente, como luego les citaré, y la multa por arresto de fin de semana. Luego tenemos también, además de esas penas sustitutivas, las penas accesorias. Las penas accesorias privan de otros derechos. Por ejemplo, no poder conducir, visitar ciertos lugares, consumir alcohol, ejercer ciertos cargos públicos o ciertas profesiones. Hay un listado largo. Lean, por favor, consulten los artículos 43 a 53 del Código Penal. Tengan en cuenta que esto entra también en las evaluaciones. Es muy sencillo, allí se habla de todas las posibles penas accesorias que se puede imponer, en qué caso se puede imponer. El juez puede, además de la pena de prisión y la multa, imponer estas penas accesorias, siempre argumentando. Entonces, por favor, estudien muy bien esos artículos que les dije. Luego, entonces, hay unos criterios básicos para determinar la pena, y para eso debemos tener en cuenta algunos principios, como siempre, y lo que tiene que ver con los fines de la pena. Creo que ustedes ya los conocen, así que por eso los voy a repasar muy velozmente. Recuerden que la pena, teóricamente, está diseñada para cumplir con unos fines. Recuerden que los fines son diferentes a las funciones. Los fines son el proyecto, la justificación que trae desde la legalidad la pena, el para qué está pensada en términos legales y constitucionales. Mientras que las funciones son lo real. ¿Qué es lo que hace realmente la pena? Es decir, la prisión, ¿a quién le sirve realmente? Sabemos que no le sirve a las personas privadas de la libertad porque no resocializa, sabemos que no sirve mucho a la comunidad, en mi opinión nada, porque no cumple con la prevención general, ni tampoco realmente con la especial, pero, por ejemplo, sirve para que muchas empresas ganen dinero, para que los políticos ganen votos, etcétera, etcétera. Este es un tema complejo, muy interesante. Les recomiendo a quien quiera dos libros. Uno es Funciones y fines de la pena, de Alcácer Guirao, y otro es Juicio a la prisión, de Thomas Mathiesen. Son dos libros muy buenos sobre esto, que profundizan en este tema, que tiene bastantes aspectos filosóficos, políticos y prácticos también muy importantes. También les recomiendo La industria del control del delito, de Nils Christie. Pero bueno, vamos a recordar entonces. Hay dos grandes tipos de fines de la pena: los fines absolutos y los fines relativos. Fines absolutos, se dice que son absolutos porque son un fin en sí mismo, y es la retribución. Partiendo de esa idea tradicional de cuando hay un mal, el delito, le sumo otro mal, la pena, menos por menos da más, eso genera un bien. ¿Sí? La pena generaría un bien social. Al responder a algo malo con algo malo, generamos algo bueno. Esto es algo pues que no, aparte de la lógica matemática, creo que no es muy aplicable al caso, pero en eso se basa superficialmente la teoría de la retribución. Actualmente, la teoría de la retribución la tenemos que entender como una retribución justa, como lo trae nuestro código en el artículo 4. Y la retribución justa se ha entendido como la retribución que viene limitada por el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Ante un mal, imponemos un mal. Es cierto que la pena es otro mal, que se le suma al mal del delito, y ese mal tiene que tener un límite. El límite es la proporcionalidad.
El límite tradicional que conocemos en el derecho penal antiguo es el de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, si me quitan un ojo, entonces acabo con todo el mundo, mato a la persona, a su familia, a sus descendientes, etcétera. Sino que si me quitan un ojo, quito un ojo. Hay un primer viso de proporcionalidad y a eso se refiere la retribución justa. Respondemos a un mal con un mal, pero hasta cierto punto. Luego tenemos las teorías relativas que surgen posteriormente, surgen ya con la escuela clásica, es decir, cuando empezamos a hablar del derecho penal moderno, recuerden los temas de Penal 1. Y esas teorías relativas entonces dicen la pena no está por ella misma, por responder a un mal con otro mal, sino que la pena está buscando prevenir la comisión de delitos. ¿Cómo previene? Aquí hay entonces dos grandes corrientes, las teorías de la prevención general y las teorías de la prevención especial. La prevención general es cuando se dice la ley le va a hablar a todo el mundo, a todas las personas que estén en el territorio colombiano. Y hablamos de prevención general negativa y positiva que ya voy a explicar. Mientras que la prevención especial se dirige a la persona que cometió el delito. ¿Cómo hacer para que esa persona puntual no cometa más delitos? Y allí también tenemos la prevención especial negativa y positiva. Voy a mostrar aquí el esquema básico para que puedan tomar nota si quieren. Ahí creo que no se ve, ahí se ve mejor. Entonces, como les venía diciendo, la prevención general positiva y negativa y la especial positiva y negativa se dirigen a públicos distintos. Repasemos la general. La general positiva habla de la cohesión social y es realmente la más nueva, se relaciona sobre todo con la escuela funcionalista. Y de lo que habla es de que mandando el mensaje, con el uso del simbolismo o del poder simbólico que tiene el derecho penal, le mandamos un mensaje a toda la sociedad de que las personas que están punidas, castigadas, en prisión, son las personas malas, que son una minoría, y la mayor parte de la población entonces somos un otro diferente, bueno, bondadoso, y eso genera cohesión social. O que las personas tenemos que unirnos en contra de ciertas personas que cometen actos terribles y por eso debemos estar unidos, votar a determinada persona, seguir ciertas medidas gubernamentales, etc. Entonces, hay allí todo un uso del poder penal también y muy criticado como pedagogía social y como mecanismo para la cohesión social. Allí hay algo muy importante y es que se revela lo que en mi opinión es el verdadero poder del derecho penal, en mi opinión y la de muchos estudiosos, que es el poder simbólico. Como quienes vean los cursos de criminología van a comprender mucho más desde distintas teorías de la criminología. Bien, luego está la prevención general negativa, que fue la primera en surgir históricamente con la escuela clásica. Si recuerdan el libro de los delitos y de las penas de Beccaria, gran parte de este texto se centra en su explicación. Y esto es una amenaza penal. El Código Penal, que espero que ustedes tengan en sus manos, el Código Penal existe únicamente, prácticamente únicamente, para decirle a todas las personas que no deben cometer delitos, que todos los delitos que salen ahí no deben ser cometidos porque si los cometen van entonces a recibir una pena. Estaba aquí tumbando el computador con el Código Penal, nuevo uso del código. Y entonces lo que se le dice a los ciudadanos es, todos estos delitos que salen aquí en la parte especial no los cometa y vienen todas las amenazas penales, prisión de 15, 20, 25, 30, 40, 60 años. Así las personas teóricamente se abstendrían de cometer delitos, ¿sí? No cometerían delitos por el miedo a la pena. Esto también se critica desde muchas perspectivas, no puedo profundizarlo aquí, entre otras porque se dice que no es efectivo. Si ustedes como estudiantes de Derecho, muchos de ustedes, espero que pocos, no se han leído toda la parte especial del código, no saben realmente en Colombia qué es delito y qué no, mucho menos las personas del común lo sabrán. No es cierto que los delincuentes estudien todo el código para luego decidir racionalmente si cometen o no un delito. Y generalmente las personas, cuando cometemos un delito, no lo hacemos pensando en la consecuencia que trae el Código Penal, sino que las personas generalmente lo hacen pues por distintos motivos, pero muchas veces por necesidad, no por una decisión tan libre, por convicciones de cierto tipo, por momentos de desesperación, de reaccionar mal, malos hábitos en cuanto a reaccionar, por no pensar también antes de actuar, pero generalmente no después de haber hecho un estudio minucioso del Código Penal y decidir que eso es lo mejor.
salvo quizá algunos crímenes más relacionados con el derecho penal de la empresa o del sistema socioeconómico, donde sí es cierto, puede que algunas empresas decidan que es mejor arriesgarse a cierta pena contaminando que asumir los costos de no contaminar, etcétera, etcétera. Pero no es lo general y se ha comprobado en distintas investigaciones que no funciona. Sin embargo, teóricamente es una función sumamente importante y una de las más populares. Las penas están para que las personas sientan esa amenaza y no cometan el delito. Luego tenemos la prevención especial, se los recuerdo. En la prevención especial también tenemos la versión positiva y negativa. La primera en surgir es la de carácter, bueno, ambas surgen al tiempo, la positiva y la negativa en su primera versión, con el positivismo. Recuerden que desde el positivismo se hablaba de algunas personas que eran corregibles y otras incorregibles. Para aquellas que supuestamente se podían corregir, entonces estaba la rehabilitación, que hoy se conoce sobre todo como resocialización, o todas las teorías re, hay varias formas. Y la neutralización es la otra. Entonces, la positiva es resocializar, darle a la persona una serie de elementos para que no vuelva a cometer el delito, y la neutralización es tenerle atrapada. Si la persona no puede físicamente cometer el delito porque está en una prisión o porque está en su casa con una prisión domiciliaria o tiene un brazalete y no se puede desplazar, pues entonces vamos a neutralizarla, evitar que cometa el delito. Por supuesto, esta función de la pena justifica también en algunos ordenamientos que lo contemplan la pena de muerte, que con la eliminación de la persona, pues evidentemente la neutraliza de cara a la comisión de nuevos delitos. Así que teniendo estos fines de la pena, tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora de entender las penas de prisión y de multa. La multa, cuando acompaña la pena de prisión, volvamos a las penas principales, prisión y multa. Cuando la multa está junto con la pena de prisión, hay un límite en Colombia que son 50.000 salarios mensuales, salario legal mensual vigente. Eso es a día de hoy 49.032.850.000 pesos, una suma bastante alta. Ese es el límite máximo de la pena de multa. Cuando la multa se da de manera unitaria, consúltenlo, les dejo, digamos, ese trabajo a ustedes. En el artículo 39 van a ver que las unidades multa pueden tener grados distintos, primer grado, segundo grado, tercer grado. Según esos grados, los montos de la multa varían. Eso es cuando la pena es solo de multa. Estúdienlo y si tienen dudas las resolvemos en nuestra próxima clase virtual. Y los límites de la prisión en Colombia son para cuando se comete un solo delito, el legislador no puede establecer una pena por cada delito que supere 50 años. 50 años es el límite máximo que establece la ley y 60 años el límite máximo si la persona cometió un concurso de delitos. Sin embargo, cuando veamos la regla de tasación en el concurso de delitos, vamos a ver que en la vida real hay personas con condenas más altas de 60 años en Colombia. Muy bien. Luego tenemos entonces los principales principios que nos van a servir para la tasación de penas. Por supuesto, el principio de legalidad es fundamental. No se puede imponer ninguna pena que no existiese al momento de cometer los hechos. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben para cualquier cosa, pero para el monto de la pena también es fundamental. El principio de non bis in idem, que lo van a tener todo el tiempo ahí presente. Recuerden que si hay un delito y vamos a aumentarle la pena, ese incremento de pena no puede haber sido contemplado antes como un criterio mismo del tipo penal o como un criterio de otra causal que agrave la pena. Si usamos un elemento, ¿sí? Si por un motivo aumentamos la pena, luego no podemos volverla a aumentar por el mismo motivo, aunque encontremos otras normas que acudan a ese argumento. O vulneraríamos el non bis in idem. Y también el principio de favorabilidad. Siempre tenemos que partir de la pena mínima y de ahí empezar a argumentar por qué se va a agravar. Vamos a ver esto mejor en el paso a paso, pero estos son los tres principios más importantes. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta al momento de tasar la pena, además de estudiar esos artículos, léanse todo el capítulo que va desde el artículo 34 en adelante. Luego vamos a ir citando más artículos, pero váyanlo estudiando incluso antes de ver los videos siguientes para que lo puedan comprender más fácil.
Y es que la dogmática que hay en torno a cómo determinar la pena no es tan elaborada como la dogmática que hay y que hemos venido estudiando, que ustedes han venido estudiando en los dos cursos de Derecho Penal General, para determinar cuándo se responde y de qué manera se responde por un delito. La dogmática, o sea, todos los estudios que hay en torno a luego volver eso una pena, son inferiores, ha sido un tema algo abandonado por la doctrina en todo el mundo, si bien en los últimos años han surgido algunos elementos importantes, como lo que veremos en el último video, sobre el uso en Colombia del principio de proporcionalidad al momento de tasar la pena. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre tenemos un delito y el delito se supone que ya contiene el análisis por parte del legislador del desvalor que genera, del daño social que genera, y por eso el legislador, o por lo menos un legislador racional, debería por eso determinar a ese delito se le impone una pena de tanto a tanto. ¿Sí? Se supone que no debe ser un capricho, ay, no sé, ¿cuánto le ponemos a esto? No, de 20 a 30, ¿sí? Sino que debería haberse considerado, de acuerdo a todos los elementos que configuran la tipicidad, ¿sí? A la lesión posible de los bienes jurídicos, cuál sería ese mínimo y ese máximo de pena, y que los delitos deberían tener una correspondencia, es decir, si un delito más grave y otro menos grave en el ordenamiento, las penas deberían responder a eso. Sin embargo, ya sabemos que nuestro legislador dista mucho de ser un legislador racional, así que no vamos a encontrar en la práctica que esto siempre se dé, pero es importante que lo tengan en cuenta de cara a las argumentaciones. Así que también cuando agravamos o atenuamos la pena, se supone que se va a mirar tres grandes ítems. Por un lado, la acción, ¿sí? ¿Qué medios se emplearon? Porque hay unos medios que pueden generar mayor lesión a los bienes jurídicos que otros, ¿no? Es más fácil causar la muerte de muchas personas con una bomba que con un cuchillo. También el elemento subjetivo, las finalidades, tengan en cuenta, por ejemplo, como el delito político, por su consideración de sus móviles, suele tener una pena menor que, por ejemplo, los delitos que están motivados por el ánimo de lucro. Luego tenemos los resultados, ¿sí? ¿Qué tanto se lesionaron los bienes jurídicos? ¿Qué tanto fueron realmente afectados o no los bienes jurídicos? Y eso también nos va a marcar unos criterios importantes. Y la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento, recuerden, en el injusto, donde va la tipicidad y la antijuridicidad, hablamos de algo que se prohíbe para todas las personas, por igual. Pero cuando llegamos al momento de la culpabilidad, miramos esos elementos, esa historia de vida, esos elementos personales que hacen que el Estado le pueda exigir a esa persona concreta que cometió el delito una conducta diferente, es decir, que no hubiese cometido el delito. Pues bien, en el tema de tasar la pena, cuando miremos agravantes y atenuantes, vamos a ver que la culpabilidad, y eso es algo sostenido por la doctrina mayoritaria, solo puede servir para limitar la pena. Es decir, no podemos decir que porque una persona sea más culpable en términos de las categorías del delito, es decir, tenga más conocimiento de la ilicitud o se le pudiera exigir más otra conducta, le vamos a imponer una pena mayor. Para lo que nos va a servir la culpabilidad es para decir hay un límite. Esa persona no tenía la misma conciencia de la antijuridicidad, le es menos exigible por sus condiciones personales que a otras personas el no cometer el delito y por eso la pena debe ser menor. Esos son los criterios básicos. Tengan entonces, por favor, tengan ahí a la mano su código penal, papel, lápiz, es importante para que hagan un poco las cuentas, una calculadora y tengan también el caso que trabajamos en la clase anterior en el concurso de delitos, que lo usaremos como ejemplo en el tercero de los videos. Muchas gracias.